Es momento de tomar contacto de nuevo con el móvil de Arriba Gente, con Magdalena Correa, que está en este momento tocando otra temática de las que nos proponía más temprano. Maggie, te vemos, te escuchamos. Bueno, Danilo, ya lo han mencionado, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la restitución de la niña que había llegado a nuestro país hace poco más de 2 años junto a su madre y donde se dio a conocer, o por lo menos se denuncia, que hubo abuso sexual por parte de su padre. La niña deberá volver junto a su madre a España y allí será la justicia española quien diga qué va a pasar con esta familia. Estamos con Andrea Tuana, integrante de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, porque claramente están bastante molestos con este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días. Buenos días. Estamos realmente indignados con este fallo. Esta no es la primera señal que la Suprema Corte de Justicia da en cuanto a dar la espalda a los problemas que sufren las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Ellos cerraron una oficina especializada en género del Poder Judicial. Esa ya fue una primera señal muy dura en relación a este tema y que nos estaba mostrando que este tema no es prioritario para esta Corte. En este fallo lo que esta Corte no hace es poder utilizar las distintas herramientas que se presentaron para poder salvar a esta niña, porque literalmente era necesario salvar a esta niña. Tenemos una niña que de muy corta edad, cuando llegó aquí, que expresó de la manera que pudo una situación de abuso sexual, que en la justicia uruguaya a nivel de los peritos no se pudo comprobar, pero tampoco se pudo descartar, en donde se orientaba y planteaba por los propios peritos del Poder Judicial que la niña debía quedarse en Uruguay y que sí se había determinado la violencia doméstica. Además de eso, tenemos una ley que fue posterior a cuando se presentó este caso que se sancionó, pero tenemos una ley que dice de que si hay una situación de restitución o un pedido de restitución, pero se comprueba que hubo una situación de violencia, no se restituye, se hace lugar automáticamente a las excepciones. La Suprema Corte de Justicia podría haber tomado una serie de elementos que se presentaron para revisar el caso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia desestima todos los elementos que se presentaron. Elementos fuertes y contundentes. ¿Cómo lo justifica eso, la Suprema Corte de Justicia? Bueno, la Suprema Corte lo que dice es que los abogados poco más que inventaron todo y que no hubo ninguna clase ni de colusión del abogado con el padre, ni de indefensión de la niña. Basta ver la entrevista que TNU le hace al abogado defensor de la niña para darse cuenta la ignorancia que él tiene respecto del tema de la violencia, cómo descalifica y desvaloriza las situaciones de violencia que la niña y la madre vivieron. Él dice que la violencia, que esta niña y esta madre sufrieron una violencia, sí, pero de esa violencia que puede haber en cualquier familia en donde los padres discuten mucho o donde hay un padre ausente, o sea, un desconocimiento en absoluto de lo que es la violencia. Entonces, ¿cómo un abogado defensor puede defender adecuadamente los derechos de una niña si ni siquiera sabe lo que es la violencia y no tiene ninguna formación en el tema? Tuana, ¿hay temor por lo que pueda suceder con esta niña en España? ¿Qué consideraciones hacen ustedes al respecto? Por supuesto, yo creo que la Suprema Corte de Justicia tampoco tomó en cuenta todo lo que se viene ahora y el impacto en la vida de esta niña pequeña. Todas las personas que tenemos formación en este tema, que estamos especializadas y tenemos experiencia, sabemos que a un niño tú no lo podés volver a enfrentar al hecho traumático que vivió después de 2 años. Entonces, pretender que ahora sea un juicio en España y que la niña vuelva a relatar una situación de abuso sexual que ya relató y que además relató cuando se sintió protegida, cuando se sintió alejada de la persona que le estaba generando ese daño. O sea, eso es prácticamente imposible, porque la tendencia de los niños es a poder dejar atrás el hecho traumático de cualquier ser humano. Ningún ser humano quiere volver a enfrentarse a esa situación. ¿Hay una medida cautelar, una orden de restricción de ese padre hacia la niña, supongo que también hacia la mujer? ¿Qué garantías brinda tanto la justicia uruguaya cuando las envía y la propia justicia española?
Y todos sabemos muy bien lo que pasan con las medidas cautelares, que son restricciones verbales. El señor no se puede acercar. ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Cómo se va a garantizar? Acá en este país ya sabemos que mujeres han sido asesinadas con medidas cautelares. Niños han sido asesinados cuando sus mamás tenían medidas cautelares. Entonces, estamos hablando de una situación de extrema gravedad en donde realmente nosotras no sabemos qué va a ser del futuro de la niña, tanto en su integridad física como en su salud mental y como en la posibilidad de que tenga un juicio justo en España. Porque si la niña no puede hablar, si la niña no puede relatar, justamente por la razón que anteriormente te expliqué, nunca va a tener un juicio con garantías. Ya está coordinada la fecha que tienen que viajar a España, tanto María como su hija, y por otro lado, ¿hay posibilidades que ellas vuelvan a nuestro país? La fecha va a depender de cuando se le envíe el pasaje, que el pasaje lo va a enviar el padre de la niña, lo puede enviar mañana, con fecha de mañana y se tienen que ir, lo puede enviar para el día lunes, martes, o sea, el viaje es inminente. Que además también, ¿no? Yo creo que tampoco se dimensionó eso, desarraigar a una niña y a su mamá en condiciones de 24 o 48 horas. Eso realmente es casi que una tortura. Si pueden volver a España, de España a Uruguay, la verdad que no lo sé. Eso dependerá mucho también de las leyes españolas, porque mientras él tenga la patria potestad, dudo que la deje volver a venir al Uruguay. Tuana, le agradecemos estos minutos como siempre con Arriba Gente. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, compañeros.